Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Esta es la clase que me pidieron que hiciera ayer, que es la de biosíntesis de azúcares, que integra un poquito algunos conceptos de las clases anteriores, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar. Los objetivos de esta clase va a ser, primero que todo, identificar cuáles son las vías para formar glucosa a partir de otros metabolitos. Eso es número uno. En segundo lugar, intentar relacionar los fenómenos que van a regular la glicemia, principalmente mediante las hormonas glucagón y la insulina, además de otros. Y por último, asociar o ver cómo se va a regular la glucólisis y la glucosa y la síntesis de glucosa, y asociarlas, ¿ya? Ver qué relación tienen. Estos son los conocimientos previos, pero si no los tienen o los tienen más o menos poco claro, no se preocupen, ¿ya? Yo voy a intentar ver ahí un poquito cómo puedo ingeniarme para que lo entiendan. Entonces aquí el profesor colocó en primer lugar un ejemplo de dos personas, uno que se levanta tomando un buen desayuno y uno que se levantó tarde y que comió un desayuno pobre y después salieron a correr a una maratón, y el que comió bien terminó la maratón completamente y con un buen tiempo, mientras que el que desayunó mal tuvo que dejar la competencia. Entonces, ver por qué razón ocurre eso, o qué ocurre en el cuerpo de cada uno, que puede explicar estos fenómenos. Primero que todo, vamos a hacer una pequeña introducción sobre el uso de la glucosa. Ya recordemos que la glucosa es el combustible más importante en el cuerpo humano, y que a través de la glucólisis va a formar piruvato, con los 10 pasos de la glucólisis. Después este piruvato puede tomar dos vías en el cuerpo humano. Puede tomar la vía del ácido cítrico, ¿no es cierto? Para eso tiene que formar antes acetilcoenzima A. O también puede tomar la vía del lactato si está en condiciones anaeróbicas. ¿Cuándo puede ocurrir esto? Cuando hacemos ejercicio intenso y de corto tiempo. Entonces generamos lactato. Esta es la vía más importante porque genera más cantidad de ATP, etcétera, etcétera. Y esto que está acá lo producen algunos hongos. La verdad no tengo conocimiento, al menos yo, de que esto ocurre en el cuerpo humano. Así que no me voy a meter mucho en esta parte, de que se realice de manera natural, digamos. De aquí no voy a destacar nada, no me interesa nada más que esto, que tengamos el contexto de lo que ocurre con la glucosa. Estos eran los cuadritos, que en condiciones aeróbicas puede tomar la vía ciclo de Krebs y en condiciones anaeróbicas la vía lactato. Bien, el glucógeno va a ser el polímero que va a estar almacenando la glucosa en distintos tejidos. Principalmente vamos a estar hablando de músculo e hígado. Cuando necesitamos nosotros exportar glucosa porque tenemos poca glucosa en la sangre, esa glucosa va a salir del hígado. Eso es muy importante. En cambio, la glucosa, el glucógeno que se encuentra en los músculos, está destinada principalmente para el propio músculo, ya que es cuando se requiere de forma rápida. Por ejemplo, necesito correr ahora ya de manera muy intensa. Esa glucosa del músculo, perdón, ese glucógeno del músculo va a ser transformada para formar glucosa para el propio músculo, no se exporta. El músculo es egoísta, ese es el concepto. El músculo es egoísta. El glucógeno que tiene el músculo no se exporta, es para él mismo. Mientras que el glucógeno que está en el hígado sí se exporta a los distintos órganos. Bien, eso que quede muy claro. Músculo no exporta, hígado sí exporta. Y se almacena en forma de glucógeno, como dijimos, en forma de gránulos citosólicos, que son estos puntitos que aparecen aquí. Esto es el citosol, y cada uno de estos puntitos son gránulos de glucógeno. Entonces tenemos dos procesos importantes respecto a este tema del glucógeno. Uno, que es la degradación del glucógeno, y el otro, que es la síntesis del glucógeno. La degradación del glucógeno se llama glucógeno lisis, o sea, romper glucógeno. Eso significa glucogenólisis, romper glucógeno, porque lo vamos a degradar. Y sintetizar glucógeno se llama glucógeno, igual que acá, glucógeno, pero en vez de lisis es génesis.
glucógenogénesis. Eso es la síntesis de glucógeno, y glucogenólisis, degradación de glucógeno. Vamos a tener presente estas tres enzimas que las vamos a estudiar a continuación, que son la glucógeno fosforilasa, la fosfoglucomutasa y la enzima desramificante con sus dos funciones. Ahora vamos a verla a qué me refiero con esto. Esos son los gránulos que les comentaba hace un ratito. Bien, la degradación del glucógeno consiste básicamente en que el glucógeno forma una estructura en cadena de glucosa. Está tomado uno elementos de otro, ¿ya? También puede formar ramas cuando se sale de esta línea y tira una ramita hacia arriba. Son ramificaciones de esta línea. Lo importante, ¿cuál es el concepto? El concepto es que nosotros tenemos que romper estos enlaces que están aquí, que se llaman enlaces alfa 1,4. ¿Y por qué se llama enlace alfa 1,4? Bien, el 1 y el 4 es porque este que está acá va a corresponder al carbono 4, este es el carbono 1, este es el carbono 2, el 3 y el 4. Entonces este es el 4 de esta glucosa y este es el 1 de esta glucosa. Entonces se rompe aquí. Aquí está el orden: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Se rompe este carbono con este carbono 4 aquí, y aquí se libera finalmente la glucosa. Lo importante es que le llega un fósforo inorgánico y queda en forma de glucosa 1-fosfato. Eso es muy importante que lo tengan en consideración. Entonces, de nuevo voy a repetir las cosas importantes. Tenemos una cadena. Esta cadena está unida por los carbonos 1 y carbono 4. La enzima glucógeno fosforilasa, porque va a fosforilar en el carbono 1, va a romper este enlace que está aquí y le va a añadir un fósforo inorgánico al carbono 1, quedando glucosa 1-fosfato. ¿Sí? Y la cadena va a quedar tal cual menos 1, porque se liberó acá. Eso es muy importante. Les pueden preguntar cuál es el enlace donde participa la glucógeno fosforilasa, el enlace alfa 1,4. Y bueno, el nombre de la enzima. Eso principalmente. ¿Y cuál es el producto? Glucosa 1-fosfato. No glucosa sola ni tampoco glucosa 6-fosfato. ¿Se acuerdan que la glucosa 6-fosfato era la que seguía en la glucólisis? Bueno, esta no es la 6-fosfato, sino que es la 1. Por lo tanto, después que tenemos la glucosa 1-fosfato, para que la podamos utilizar, debemos transformarla a glucosa 6-fosfato. Eso lo hace la fosfoglucomutasa. Esta es la segunda enzima importante que vamos a ver. Voy a retroceder un poquito para que recordemos que estas son las enzimas que tenemos que tener en consideración. La primera que vimos, la glucógeno fosforilasa, ¿sí? Que saca la glucosa en forma de glucosa 1,6-fosfato. Perdón, glucosa 1-fosfato. La siguiente que vamos a ver ahora es la glucomutasa, que va a transformar la glucosa 1-fosfato a glucosa 6-fosfato, que es lo que estamos viendo aquí. No es necesario que se aprendan mucho detalle de esto, más que se sepan el nombre de la enzima, que es la fosfoglucomutasa, y qué es lo que hace. Transforma esta glucosa 1-fosfato que está aquí, con este fósforo, y lo va a transferir al carbono 6, que está aquí. Entonces nos va a quedar una glucosa 6-fosfato. Eso nomás, chiquillos. Por otro lado, vamos a tener la enzima desramificante. La enzima desramificante, aquí lo coloqué así para que me quepa el mono y lo pueda agrandar, así que tiene que quedar de lado. La enzima desramificante va a tener dos funciones, pero antes quiero explicarles lo siguiente. Esto que está acá en azul, todo esto es la cadena de glucógeno, ¿sí? Con puras moléculas de glucosa. Esto que está aquí es una ramificación, lo que les comentaba. Esta es una ramificación. Y las ramificaciones, fíjense que acá está el carbono 1, ¿se acuerdan? Y aquí está el carbono 6. Este es el carbono 4 y este es el 1, ¿se acuerdan? Sí, 1, 4, y aquí está el 6. Por lo tanto, las ramificaciones son entre el carbono 1 y el carbono 6. Eso se lo pueden preguntar, muy factible que se lo pregunten. Lo importante es lo siguiente: la enzima que participaba anteriormente, ¿se acuerdan cómo se llamaba? ¿Sí? ¿No? Ya. La glucógeno fosforilasa
va a participar en el corte, bueno, hasta aquí, entonces, va a participar en el corte tanto de esta parte de aquí como la de acá, tal cual. Y cuando queden 4 glucosas en la ramificación, como se ve aquí, hace un paralelo y se detiene. Entonces la glucógeno fosforilasa, que es lo que hace, que lo vimos anteriormente, va a cortar las glucosas y las va a transformar en glucosas 1-fosfato. Eso hasta aquí. Listo. El siguiente paso es estos 3 que están acá, ven que eran 4, estos 3, estas 3 cadenas, o perdón, esta cadena de 3 glucosas, se van a transferir a acá. Es decir, van a pasar de aquí para acá. Y eso te lo va a hacer esta, la enzima desramificante, porque está desramificando. Es súper sencillo. Pero se llama así, enzima desramificante con actividad transferasa, porque transfiere desde aquí hasta acá. Que quede súper claro eso, chiquilla. Enzima desramificante con actividad transferasa, porque la que viene ahora también es enzima desramificante. Aquí está lo que mencionaba, de aquí para acá. Pero esta enzima desramificante va a tener actividad glucosidasa, es decir, va a cortar esta glucosa. Y fíjense que ahora no va a ser glucosa 6 ni 1-fosfato, va a ser glucosa sola. ¿Se dieron cuenta? Esa es una diferencia con respecto a estos cortes que están acá, que se liberan en forma de glucosa 1-fosfato, mientras que esta que está acá con la enzima desramificante con actividad glucosilasa va a tener una glucosa sola. ¿Y dónde va a cortar? Obviamente en el carbono 1,6, perdón, en el enlace 1,6. Eso lo pueden preguntar. ¿Dónde o en qué enlace participa la enzima desramificante con actividad glucosidasa? En el carbono 1,6, porque es desramificante, desramifica. Y la unión de esta rama es el 6 y el 1. Eso tiene que quedar muy, muy claro. Esto que está acá se libera a glucosa. Ojalá que haya quedado claro esto, chiquillas. Me interesa mucho. Está muy importante esta diapositiva. Esto que está acá, no hay mucho que hablar. Más que nada que la glucólisis consiste en el paso de glucosa a piruvato. ¿Ya? Esos son los pasos que se vieron en la clase, unas 4 clases antes creo. Me interesa para esta tutoría, este video, solamente que sepamos cuál es el sustrato y cuál es el producto. Entonces vamos a ver qué ocurre una vez que tenemos el piruvato. Dijimos que el piruvato puede tomar dos vías, dependiendo de si tiene condiciones aeróbicas o anaeróbicas. Veamos cuando tiene condiciones aeróbicas, o sea que se va a ir al ciclo de Krebs. Lo primero que le ocurre al piruvato va a ser la formación a acetilcoenzima A. Eso es lo primero. Esta enzima se llama piruvato deshidrogenasa. Eso lo tienen que saber. O también se llama PDH. Eso fue un mensaje. Entonces la PDH lo que hace es pasar de piruvato a acetilcoenzima A para proseguir con la vía del ciclo de Krebs. Quizás, pero no estoy seguro, lo dudo, les pueden preguntar sobre estas 3 subunidades. Yo la verdad lo pongo bien en duda, no lo creo, ya que son estas que están acá. Yo la verdad no lo aconsejo que se la aprendan, pero por si acaso alguien tiene dudas, qué sé yo, revíselo. Más que eso, nada. Muy bien. Vamos a ver ahora, una vez que tenemos el acetilcoenzima formado, de acá, ¿me siguen? Glucosa, piruvato, piruvato, acetilcoenzima A, aquí, al ciclo de Krebs. ¿Qué le ocurre al acetilcoenzima A? La acetilcoenzima A va a sufrir una serie de etapas en el ciclo de Krebs, cuya importancia radica en los productos que da, que van a ser 3 NAD, están los 3 NAD, un FAD, aquí está el FAD, un GTP, que equivale a un ATP, que se encuentra aquí, y el oxalacetato, que se encuentra al final, para que pueda volver a reproducirse el ciclo. Los CO2 no me interesan. Entonces, eso es lo importante, que da 3 NAD, un FAD y un GTP. Estos son los que después se van a ir a la cadena de electrones.
Eso es todo respecto a la condición aeróbica. Eso es lo que le ocurre a la glucosa cuando necesitamos ATP por vía, o sea, con condiciones aeróbicas. Pero ¿qué ocurre si no tenemos oxígeno, como lo es una situación de alta intensidad de ejercicio y en poco tiempo? Bueno, ahí lo que ocurre es fermentación láctica. Ya la fermentación láctica consiste en el paso de piruvato al lactato. ¿Sí? Veamos. Es importante saber que la lactato deshidrogenasa es la enzima encargada de hacer esto, de piruvato a lactato, y se encuentra tanto en tejido muscular como en hígado, además de otros. No sé por qué, bueno, en realidad sí sé, pero las más importantes son la muscular y la hepática, ¿ya? Está formada por tetrámeros, así que se le suele llamar a LDH hepática o LDH muscular. El piruvato pasa al lactato por medio de la lactato deshidrogenasa, que tienen que conocerla, y eso. Entonces eso fue un recordatorio, solamente un recordatorio de qué le puede pasar a la glucosa. ¿Ya? Tenemos la glucosa, formar por vía de glucólisis, formar piruvato, y si ahí nosotros necesitamos ATP en condiciones aeróbicas, va a entrar a ciclo de Krebs por acetilcoenzima A, y si necesitamos lactato va a ser por vía fermentación láctica. Bien, eso fue glucólisis y su catabolización hasta llegar a NADH o generar energía a través de él. Pero ahora lo que vamos a ver es el proceso inverso, ¿sí? Es decir, formar glucosa a partir de distintos productos. En la célula animal este proceso se llama gluco de glucosa, neo de nueva y génesis de producir, es decir, producir nueva glucosa. Gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis? Es la formación de glucosa, a ver si está aquí, bueno, la puse al final, a partir de sustratos, algunos sustratos, ¿ya? Estos sustratos van a ser bien específicos. Va a ser lactato, ¿sí? Va a ser aminoácidos glucogénicos, que desde ya les quiero decir que son casi todos, menos las que empiezan con L, que son la lisina y la leucina, ¿ya? Pero lo vamos a revisar después más adelante eso. Y el glicerol. Estos tres van a ser los sustratos que van a producir finalmente glucosa en los animales. Este esquema que está acá está separado en procesos que son exclusivos del animal, procesos que son exclusivos de las plantas, que es esto que está acá, la fijación del CO2, etcétera, y esto que está acá, que es compartido. ¿Ya? El proceso de lactato no se hace en las plantas y el proceso de fijación de CO2 no se hace en animales. Esto que está acá sí se hace en ambos. Entonces, el lactato se tiene que hacer inversamente y forma piruvato. La metabolización inversa de esto va a llevar finalmente a que entre esto el ciclo de Krebs, se va a producir fosfonolpiruvato, glucosa 6-fosfato, y desde aquí vamos a tener formación de glucosa nueva. Ahora esta glucosa puede entrar a formar glucógeno, glucoproteínas, etcétera, etcétera. Pero lo que vamos a obtener hoy día es esto que está aquí. Las células vegetales aparecen en las últimas diapositivas de la clase. La verdad es que no voy a entrar mucho en detalle, no voy a entrar de hecho ahí porque no es un tema que me maneje y no recuerdo muy bien, así que van a quedarse con lo que aparece en la clase sencillamente y ver qué pueden destacar de ahí. En todo caso son 2 diapositivas creo, y dudo que entre mucha pregunta de ahí si es que entran. ¿Ya? Lo importante sí es esto. ¿Esto dónde ocurre? La gluconeogénesis. Esto ocurre en el hígado, ¿ya? El hígado va a ser el encargado de tomar el lactato, transformarlo a piruvato y finalmente formar glucosa. Tomar un aminoácido glucogénico, formar glucosa. O tomar el triacilglicerol, sacarle el glicerol y este glicerol mandarlo a formar glucosa. Muy bien.
Entonces, lo interesante de esto es que no van a ser las mismas enzimas, no siempre son las mismas enzimas de la vía glucolítica. Por ejemplo, cuando nosotros queremos pasar de glucosa a glucosa 6-fosfato, ¿se acuerdan? Lo hace una exoquinasa, ¿sí? Pero para hacer el proceso inverso no lo hace la misma enzima, ¿ya? Esto lo va a realizar otra enzima que se llama glucosa 6-fosfatasa. ¿Por qué fosfatasa? Porque va a eliminar, en vez de colocar, va a eliminar fósforo, ¿ya? Hoy no se ve el mouse, ahí sí. Entonces la glucosa 6-fosfatasa va a formar de glucosa 6-fosfato a glucosa. Ese es el último paso. Pero me gustaría que analizáramos un poco cómo llega desde el piruvato a formar glucosa, que de hecho esto es lo más importante, ¿ya? De esto, esta es la más importante, la formación de piruvato. Esto se trata de evitar. Si no queda piruvato ya sigue para acá. Entonces vamos a analizar esto que está acá, cómo se forma de piruvato a glucosa. Bien, tratemos de recordar un poco que cuando teníamos nosotros la formación de fosfonol piruvato a piruvato, lo hacíamos por medio de la piruvato quinasa, ¿sí? Esta enzima no hace proceso inverso, sino que se hace por dos pasos. Primero el piruvato se va a transformar a oxaloacetato y después de oxaloacetato se va a formar el fosfonol piruvato. Este paso que está aquí es importante. De piruvato a oxaloacetato lo hace por medio de la piruvato carboxilasa. ¿Y por qué se llama así? Porque le vamos a colocar carbono. Entonces vamos a carboxilar este piruvato y vamos a tener oxaloacetato. Este oxaloacetato vamos a vamos a agregarle un fósforo y le vamos a colocar también carbono. Entonces vamos a carboxilar y a fosforilar. Entonces por medio de una fosfonol piruvato carboxiquinasa vamos a formar fosfonol piruvato. Estas dos enzimas apréndanselas, ya no es difícil recordarlas y es muy preguntable. Entonces aquí es un paso y aquí son dos pasos, 1, 2. Estos son los bypass. Después, para formar de fructosa 1,6 bifosfato a fructosa 6-fosfatasa, el proceso que veíamos en la glucólisis era por medio de la fosfofructoquinasa 1, que le colocábamos el fosfato acá, ¿se acuerdan? Bueno, aquí no lo hace esta enzima, sino que lo hace otra que se llama, igual que esto, fructosa 1,6 bifosfatasa. Y vamos a quitarle el fosfato 1 y formar fructosa 6-fosfato. Esta enzima que está acá, que es la isomerización, ¿no es cierto?, que isomeriza, va a ser la misma. Y posteriormente vamos a ver que es la que vimos al comienzo, que es el paso de glucosa 6-fosfato a glucosa, eliminando este fosfato que está acá por medio de la glucosa 6-fosfatasa. Fíjense que los nombres son bastante sencillos, chiquillos. Acá, por ejemplo, tenemos la glucosa 6-fosfato, glucosa 6-fosfatasa. Pum, listo. Fructosa 1,6 bifosfato, fructosa 1,6 bifosfatasa. Pum, listo. Esto que está acá, la piruvato, lo vamos a carboxilar, piruvato carboxilasa. Pum. Y este que está acá, bueno, este ya no hace alusión a este producto, sino que hacia este sustrato, sino que al producto, que es la fosfoenol piruvato o PEP carboxiquinasa. Pero tampoco es difícil de memorizarla. Con que se aprendan esto, van a tener gran parte ganada. Piruvato carboxilasa, forma oxaloacetato. Oxaloacetato por medio de la PEP carboxiquinasa, fosfonol piruvato. Después, por medio de varios pasos, que así lo colocó el profe, vamos a tener fructosa 1,6 bifosfato. Por medio de la fructosa 1,6 bifosfatasa, fructosa 6-fosfato. Esta va a ser la misma enzima, formando glucosa 6-fosfato, de fructosa a glucosa, y de la glucosa 6-fosfato por medio de la glucosa 6-bifosfatasa, glucosa 6-fosfatasa, vamos a formar glucosa. Esto es uno de los pasos de la gluconeogénesis, ¿sí? Porque usamos piruvato. Sigamos. ¿Qué pasó aquí? Ahí sí. Esto es exactamente lo mismo que ya repetimos. Piruvato va a formar oxaloacetato y de oxaloacetato vamos a tener fosfonol piruvato. Esto es por medio de la piruvato carboxilasa, porque la va a carboxilar, y oxaloacetato a fosfonol piruvato por medio de la fosfonol piruvato carboxiquinasa. ¿Sí? Archi repetido, ojalá que se repita tanto como para que quede. Cosas interesantes de esta diapositiva sí son lo siguiente, que son algunas características de esta enzima,
de la piruvato carboxilasa. Lo primero es que usa un grupo prostético que es la biotina, que es esta molécula que está acá. Y segundo, que se puede activar, bueno, no que se puede, se activa de forma alostérica por medio de la acetilcoenzima A. O sea que cuando yo tengo formación de piruvato A acetilcoenzima A, esta va a estar activando a la piruvato carboxilasa. Entonces esa es una forma de la cual se puede activar. Entonces una pregunta que ustedes se deberían hacer es cómo se activa la piruvato carboxilasa, o con qué sustrato se activa la piruvato carboxilasa. Es con la acetilcoenzima A. ¿Sí? Vamos. Esto es el último paso, que la verdad ya lo vimos y no me interesa mucho más que lo que ya vimos, por lo tanto lo voy a saltar. Sigamos. Entonces dijimos ya lo que pasa con el piruvato, ¿verdad? De piruvato podemos formar a PEP y de PEP pasar finalmente a glucosa. Pero también podemos utilizar el PEP no desde el piruvato directamente, sino que a través del lactato. Esto es muy interesante también, porque el lactato, ¿se acuerdan que cuando teníamos la vía anaeróbica podíamos formar de piruvato formar lactato? Pues bien, también se puede hacer la vía inversa, y esto lo hace por medio de la lactato deshidrogenasa. Esta enzima también es importante. Lactato deshidrogenasa, LDH, que tiene la función de pasar de aquí para acá, también puede hacer de aquí para allá. Y bueno, posteriormente seguir la vía, ¿cierto? Nada más interesante de acá. Hasta el momento no es tan difícil la clase. Esto es muy interesante y es el ciclo de Cori. ¿Qué es el ciclo de Cori? Explíquelo. Bien, el ciclo de Cori consiste en el paso de glucógeno, o de glucosa mejor dicho, de glucosa a lactato y de lactato a glucosa. Bien, por ejemplo, si yo hago un ejercicio intenso de corta duración en condiciones anaeróbicas, ¿qué voy a tener? Lactato. Y esto antes tiene que pasar de glucógeno a glucosa, de glucosa a lactato, ¿sí? Pero antes formar por toda la glucólisis, piruvato, lactato. Aquí esto está ultra resumido, esto que está acá, muy resumido, son varios pasos más. Entonces voy a intentar mencionar algunos. Glucógeno, formar glucosa. Glucosa, formar por vía de la glucólisis piruvato. De piruvato, formar lactato, ¿sí? Después este lactato, que no nos sirve en el músculo, viaja al hígado, y en el hígado se vuelve aquí se produce la gluconeogénesis, que es lo que vimos en la diapositiva de acá. Lactato a piruvato. Lactato a piruvato, de piruvato por medio de gluconeogénesis hasta formar la glucosa, ¿sí? Y de glucosa vuelve a salir hacia el resto del cuerpo, hacia el músculo, por ejemplo. Esto es el ciclo de Cori. Bien, es el reciclaje del lactato. Si quieren, lo pueden decir así también. Entonces, ¿qué dice acá? Durante la actividad física intensa y breve, ¿no es cierto?, se degradan los depósitos de glucógeno y formando glucosa, y va a producir lactato y ATP. Al final esto es lo que queremos obtener, por eso se hace. Este lactato llega al hígado y por medio de gluconeogénesis, aquí va a formar nuevamente glucosa, ¿sí? Esto que está aquí. La verdad es que esto es muy sencillo, esto lo pueden decir en 10 segundos. Esto es bastante interesante, no es difícil, pero es los mecanismos que usa el hígado para poder liberar la glucosa, ¿ya? Esto no es exactamente aumentación de la glicemia, porque bueno, después lo vamos a ver bien. Entonces, ¿qué pasa cuando se degrada finalmente el glucógeno, verdad? Vamos a tener glucosa 6-fosfato. Bueno, antes era glucosa 1-fosfato y después glucosa 6-fosfato, ¿se acuerdan? Esta glucosa 6-fosfato que está acá va a liberarse hacia el retículo endoplasmático, hacia el lumen del retículo endoplasmático, ¿sí?, al espacio, por medio de un transportador que no sé si sea relevante, pero por si acaso es el transportador de glucosa 6-fosfato. El nombre es lógico. Después, una vez que está aquí dentro del retículo endoplasmático, se va a liberar de este fosfato que está acá, liberándolo, ¿verdad?, formando glucosa. ¿Y esto quién lo hace? Lo hace la
como siempre lo hemos visto hasta ahora. Glucosa 6-fosfatasa. ¿Se dan cuenta que los nombres de las enzimas son mucho más sencillas? Porque es el nombre del sustrato terminado en asa. Glucosa 6-fosfatasa. Rompe el fosfato y deja la glucosa libre para que se pueda liberar hacia el torrente sanguíneo por medio de un transportador que se llama GLUT2. No sé, no creo que lo pregunten, pero por si acaso, porque el que sí le van a preguntar es el GLUT4, que lo vamos a ver después. Entonces el GLUT2 permite la salida de glucosa hacia la sangre, ¿verdad? Y de esa manera aumenta la concentración de glucosa en la sangre para que se vaya donde quiera. Esto explica cómo nosotros, después de haber pasado 2 días sin comer, como nos pasa a muchos estudiantes, no nos morimos y seguimos con la glicemia dentro de rangos normales. Y gracias a este proceso que está aquí, la liberación de glucosa 6-fosfato hacia glucosa y de glucosa hacia la sangre. Hasta que se acaben las reservas de glucosa, donde ahí tendríamos que hacer gluconeogénesis, ¿verdad? Y si se acaba la gluconeogénesis, bueno, nos morimos. Bien, vamos a ver ahora otro sustrato de la gluconeogénesis. Ya revisamos la del piruvato, ¿sí? La aceticoenzimada, piruvato y glucosa. Ahora vamos a ver los aminoácidos glucogénicos. Bien, yo la verdad, esto que voy a decir, revísenlo, pero si no mal recuerdo cuando yo lo estudié, esto lo vi de la siguiente manera. Todos eran gluconeogénesis, o sea, todos eran glucogénicos, excepto los que tenían L. ¿Ya? Y bueno, se corresponde con esta tabla, pero igual revísenlo por si acaso. Que son la lisina y la leucina. ¿Ya? Tampoco están aquí. Por lo tanto, me parece, estoy casi seguro que está bien lo que estoy diciendo, pero no me voy a arriesgar a asegurarlo. Estos que están aquí en asterisco, como el triptófano, isoleucina, etcétera, etcétera, son porque también pueden producir cuerpos cetónicos. Tienen la capacidad de formar, ¿cómo se llama esto? Aminoácidos cetogénicos. Bien, entonces, ¿qué le ocurre a estos aminoácidos? Estos aminoácidos se pueden transformar finalmente o a piruvato, algunos, y otros a distintos mediadores del ciclo de Krebs. Y del ciclo de Krebs formar finalmente piruvato y de piruvato hacia glucosa. No se aprendan mucho más que esto, porque no es necesario que se aprendan más. Lo importante es que obviamente el uso de los aminoácidos para formar glucosa está condicionado dependiendo de la disponibilidad de aminoácidos. ¿Qué significa esto? Que si no tenemos aminoácidos para formar glucosa, no vamos a poder generar glucosa y igual nos vamos a morir. Oye, la clase triste esta, de pura muerte. Bien, ¿qué son las reacciones anapletóricas? Si les preguntan, ¿qué son las reacciones anapletóricas? Ustedes lo pueden responder sencillamente diciendo: son reacciones de relleno para completar los metabolitos del ciclo de Krebs que se utilizan en la gluconeogénesis. Oh, wow. Por ejemplo, por lo menos hasta donde yo lo vi, por lo siguiente, los que principalmente se rellenan son el oxaloacetato y el malato, porque estos son los que finalmente se pueden transformar hacia la vía gluconeogénica, ya a partir de estos aminoácidos que estaban acá, y por lo tanto van a faltar estos sustratos para seguir el ciclo de Krebs, y el ciclo de Krebs se detiene. Entonces dice: oye, nos quedamos sin ciclo de Krebs, no podemos seguir trabajando. Entonces ahí ocurren las reacciones anapletóricas para rellenar esos metabolitos. ¿Ya? Estas son, no se las aprendan, no veo necesario, pero siempre puede salir el día de gracia, ¿verdad? Y les pueden preguntar algo, pero la verdad no sé cuál sería el concepto de preguntar exactamente la reacción, ¿ya? Pero ojo con eso. Esto que está acá son las dos, este es el ciclo de Krebs, ¿verdad? Y las reacciones anapletórias consisten en formar oxaloacetato y formar malato, que son los que se van a eliminar para formar la glucosa. ¿Sí? Sigamos. Mencionamos entonces como sustratos de la gluconeogénesis 2: el piruvato, los aminoácidos glucogénicos, y ahora vamos a mencionar el tercero,
produce glicerol. La diferencia del glicerol es bastante interesante porque el glicerol no se va a formar hacia piruvato, sino que va a pasar directamente a formar gliceraldehído 3-fosfato. ¿Se acuerdan que este era un metabolito de la glucólisis? ¿Sí? Pues bien, acá tenemos el glicerol. Y el glicerol, por medio de algunas reacciones químicas, o sea, por medio de reacciones catabólicas, en este caso serían anabólicas, claro, vamos a tener formación de gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? Y el gliceraldehído 3-fosfato puede ir a vía glicolítica, ¿cierto? Para formar ATP. ¿Se entendió eso? Voy a repetirlo de otra manera. Este es un metabolito de la glucólisis, o sea que de la glucosa que entraba a la célula formaba una glucosa 6-fosfato y de ahí bla 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 bla, formamos este intermediario y de aquí va la glucólisis, ¿se acuerdan? Pero si no tenemos glucosa, se va la glucosa, se acaba la glicólisis, no. Podemos obtener este metabolito a través del glicerol. ¿Y este glicerol de dónde venía? ¿Se acuerdan? Venía de los triglicéridos. El triglicérido se rompía, salía un glicerol y salían los ácidos grasos lípidos. Y estos se iban hacia la beta oxidación y el glicerol se va para acá, a formar gliceraldehído 3-fosfato. Esto lo pueden preguntar de alguna forma. Yo lo veo más factible que les pregunten, por ejemplo, esto, ya, que son las reacciones que están acá. Entonces, ¿qué metabolito utiliza el glicerol para ingresar a la vía gluconeogénica? El gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sí? Lo que me interesa es que se entiendan, no que se lo memoricen, que vayan entendiendo el contexto de toda esta historia. Glicerol 3-fosfato. Adiós. Esto no me interesa. O sea, es importante obviamente, pero de memoria es imposible. Las cosas de memoria, yo no quiero que se aprendan cosas de memoria si no son extremadamente relevantes. Esto es mucha información de memoria, por lo tanto vamos a intentar estudiarla de otra manera. Sigamos. Regulación hormonal de los niveles de azúcar. ¿Ya? Entonces nosotros comemos, ¿cierto? Y vamos a tener una hiperglicemia. Aumentamos los niveles de azúcar en la sangre. ¿Qué ocurre una vez que aumenta la glicemia? Que se va a liberar la insulina desde el páncreas. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces aumentamos la glucosa, el páncreas lo detecta y libera insulina. Entonces lo que ustedes les van a preguntar en la prueba, que esto sí se lo van a preguntar segurísimo, ¿cuáles son los efectos metabólicos de la insulina? Y son los que están aquí abajito. ¿Ya? Esto es lo que hace la glucosa. Esto es lo que está en el dibujo. Entonces primero lo voy a leer acá y después voy a explicar el dibujo acá. Aumenta el ingreso de glucosa en los músculos y en el tejido adiposo. Esta glucosa se va a los músculos y al tejido adiposo. Ese es lo primero que hace. También aumenta el ingreso de glucosa hacia el hígado. Esta glucosa que está acá se va hacia el hígado. ¿Sí? Entonces, en definitiva, aumenta el ingreso de glucosa a músculo, adipocitos o grasa e hígado. Entonces ahí tenemos una. Aumenta la síntesis de glicógeno. ¿Dónde ocurre esto? El glucógeno en el hígado y en los músculos. Entonces, esta glucosa se va a formar glucógeno aquí y acá también. Esta glucosa va para acá y se forma glucógeno. ¿Qué más ocurre? Disminuye la degradación de glucógeno, o sea, la glucogenólisis. Disminuye la glucogenólisis. Y obvio, porque se supone que tenemos mucha glucosa, ¿para qué queremos hacer glucogenólisis? Si esto lo que hace es aumentar la glicemia. Por tanto, disminuye la glucogenólisis. Y por último, aumenta la glucólisis. O, y en lo mismo, entre comillas, decir, aumenta la producción de acetilcoenzima A, porque queremos quemar todo lo que está ingresando, que se queme. Entonces aumenta la glucólisis. ¿Sí? Vamos a explicar aquí en monito qué es lo que ocurre. Entonces la insulina lo que va a hacer es que la glucosa que está en la sangre pase, qué bonito eso. Entonces la glucosa que está en la sangre pase al hígado, ¿sí? Esta glucosa que está en el hígado puede tomar distintas vías, como por ejemplo formar glucógeno, o se puede también liberar hacia el torrente sanguíneo nuevamente y dirigirse hacia el cerebro, que es lo más importante, tejido adiposo para almacenar y músculo. ¿Sí?
para que se pueda utilizar y transformar en glucógeno muscular. Por otro lado, bueno, no lo hice, pero bueno, también la glucosa puede dirigirse por vía glucólisis a formar piruvato y acetilcoenzima para producir energía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta tablita es muy importante, sobre todo esta parte que está acá, que se lo aprendan. Esto es fundamental que se lo aprendan, porque se lo van a preguntar. Esto que está acá también es importante, pero no es tan fundamental como esto. Esto es 10 de 10 de importante y esto es 6 o 7 de 10. 7 de 10, ¿ya? Entonces aquí les coloqué yo. ¿Por qué aumenta el ingreso de glucosa en los músculos de adipocitos? Bueno, es porque aumentan los transportadores GLUT4. La insulina llega a los músculos y al adipocito y se expresan los GLUT4, que lo que permiten es el paso de la sangre de glucosa hacia el músculo o hacia el adipocito. Esta es la explicación molecular, digamos, ¿ya? Este es la enzima objeto. Ahí sí. Ahí está. Segundo, ¿por qué hay aumento en el ingreso de glucosa hacia el hígado? Bueno, porque aumenta la expresión de las glucoquinasas. ¿Ya? Aumenta la glucoquinasa. ¿Se acuerdan lo que hace la glucoquinasa? Que fosforilaba a la glucosa y hacía glucólisis. El aumento de la síntesis de glucógeno está dado porque aumenta la glucógeno sintetasa o la glucógeno sintasa, ¿ya? Que siempre se confunde eso, la glucógeno sintasa, y por lo tanto aumenta la síntesis de glucógeno. Fácil también. ¿Por qué disminuye la degradación de glucógeno? ¿Esto se acuerdan de la glucógeno fosforilasa? Bueno, disminuye la actividad de la glucógeno fosforilasa, que es la que rompía la cadena y liberaba glucosa 1-fosfato, ¿se acuerdan? Esa enzima que rompía se llamaba glucógeno fosforilasa. Esa enzima disminuye con la insulina, por lo tanto va a disminuir la liberación de glucógeno. Y por último, aumenta la glucólisis, la formación de glucosina A, que aumenta la actividad de la PGK1, que era la fosforinasa 1, y de la piruvato desintoxinasa, ¿ya? Por lo tanto, es más desintoxinada. Entonces, esto aprendense. Ya pregúntense en un cuaderno o como ustedes quieran estudiar, pero con pregunta, ¿cuáles son los efectos metabólicos de la insulina? Y tienen que responder estas 6 cosas. 1, 2, 3, 4, bueno, 5 cosas, me equivoqué. Estas 5 cositas, ¿ya? Tarea para la casa porque se la van a preguntar. Esto es en condición de hiperglicemia. Y ahora, ¿qué ocurre en la hipoglicemia? Voy a hacer un poco más rápido esto. Cuando tenemos ayuno prolongado, se va a liberar otra hormona que también es del páncreas y se llama glucagón. El glucagón lo que hace es tomar el glucógeno que está en el hígado, todo lo contrario, tomar el piruvato o tomar los aminoácidos o tomar el glicerol, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que lo primero era esto, glucógeno y se rompe para formar glucosa? Si esto se acaba, comienza estos 3, 1, 2, 3, que son la vía, ¿cómo se llama? Gluconeogénesis. Esto que está acá no es gluconeogénesis, esto es glucogenólisis. Y estos 3, gluconeogénesis. Glicerol, aminoácidos glucogénicos y el piruvato. Recuerden eso, por favor. Entonces, por estas dos vías, ya sea por glucogenólisis o por gluconeogénesis, va a aumentar la cantidad de glucosa, ¿sí? Esa glucosa tiene que ir a distintos lados del cuerpo humano, pero principalmente al cerebro, ¿sí? También existe una forma de poder suministrar, si ya no nos queda nada de azúcar y ya no hay nada que hacer, todo se acabó, o queda poquito, podemos también suministrarle energía al cerebro por medio de los cuerpos cetónicos, ¿sí? Los cuerpos cetónicos se dirigen al cerebro y suministran después con acetilcoenzima A. Estos se van a metabolizar acetilcoenzima A y se utilizan por el cerebro. Bien, estos son los efectos metabólicos, son 1, 2, 3, 4. Entonces tienen que aprenderse estos 4 efectos metabólicos que tiene el glucagón, que son aumentar la degradación de glucógeno, que es lo que estaba aquí, disminuye la síntesis de glucógeno, obvio, porque está aumentando, no la va a estar disminuyendo. Estos dos son los inversos. Disminuye la glucólisis, o sea, formar
romper la glucosa a energía y aumentar la gluconeogénesis por medio de estos tres. 1, 2, 3. Chiquillas, vengo al tiro porque me están llevando a la puerta. Espera un poquito. Ya, ahí sí volví, chiquillos, disculpen. Sigamos. Paf. Oh, no se quería colocar. De nuevo, ahí sí. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Nos quedamos por aquí. Acá. Los efectos metabólicos del glucagón entonces son estos cuatro. Ya tienen que preguntárselo. Y la explicación de por qué ocurre eso son porque afecta a estas enzimas. ¿Ya? Esto también se los preguntan de alguna manera. Ya le dicen, no sé, por ejemplo, ¿cuál de los siguientes efectos o cuál de los siguientes efectos no son del glucagón? Y les colocan A. Aumenta la glucógeno fosforilasa. ¿Se acuerdan lo que hacía esta? Esta formaba glucógeno. Ustedes dicen no. ¿Esto lo hace o no lo hace? Sí, sí lo hace, ¿no es cierto? Porque de hecho aparece aquí mismo. Entonces dices no, porque me preguntan cuál es la falsa. Aumenta la glucógeno sintasa. Perdón, disminuye la glucógeno sintasa. Entonces esto es falso, ¿no es cierto? Porque la disminuye. Creo que dije aumenta, no. En fin, me entienden a lo que voy, ¿no es cierto? Pueden colocar estas opciones en las alternativas y les pueden colocar la flecha inversa, ¿no es cierto? Y tienen que saber reconocer cuál es la que está cambiando. Por eso es muy importante que sepan deducirlo. Ya si ustedes deducen esto lo pueden sacar. Si lo aprenden de memoria es muy complicado. Y para eso ustedes pueden sacar incluso por el nombre. Glucógeno fosforilasa, ¿qué hace? Rompe la glucosa para liberar glucosa, ¿verdad? O sea, para formar energía. Y eso lo necesitamos en situaciones de ayuna. Como glucagón, que va a liberar el azúcar. No, esto es pro liberar azúcar. La insulina es pro guardar azúcar. Y así sucesivamente, chicos. Después tenemos, esto es un poco complicado. Ya esta diapositiva es importante y es un poco complicada de entenderla, entonces mucha atención. Voy a ver si me puedo explicar bien con esto. Hay muchas formas de regular la glucólisis y la gluconeogénesis, ¿ya? La primera que vamos a ver es por medio de la regulación de esta enzima, que es la PFK1, ya la fosfofructoquinasa 1. ¿Se acuerdan qué es lo que hacía esta cosa? Primero que todo, vamos a ver lo siguiente. La fructosa 6-fosfato, ¿se acuerdan que por vía glucólisis podía formar fructosa 1,6-fosfato? Bueno, en ciertas condiciones, como cuando tenemos mucha cantidad de ADP, la fructosa 6-fosfato puede transformarse, en vez de 1,6 se puede formar en 2,6. ¿Ya? Le vamos a llamar a esta F26BP, fructosa 2,6 bifosfato, ya, para no tener que estar diciendo acá todo este nombre de acá grande. Entonces, ¿por qué es importante este metabolito, la fructosa 2,6 bifosfato? Por lo siguiente: la fructosa 2,6 bifosfato estimula a la enzima PFK1, que es la fosfofructoquinasa 1. O sea, tiende a fosforilar la fructosa en el carbono 1. Ya, como que se elimina ella y tiende a formar la de la glucólisis, la del 1. Fructosa 1,6 bifosfato. O sea que estimula la glucólisis. Ese es el concepto que tiene que quedar. La fructosa 2,6 bifosfato estimula la glucólisis, la estimula. De hecho aquí aparece de nuevo. La fructosa 2,6 fosfato, su aumento, estimula la glucólisis y por lo tanto inhibe la gluconeogénesis. Esos son los dos inversos. La gluconeogénesis se estimula, esta se activa, o sea, se estimula, esta se inhibe, o esta se activa, esta se inhibe, ¿ya? Entonces la 2,6 bifosfato va a estimular la glucólisis, o lo que es lo mismo, inhibe la gluconeogénesis. Ya, ese es el concepto, que es esto que está acá. Esto que está acá se inhibe, la gluconeogénesis. Por lo tanto, si disminuye la fructosa 2,6 bifosfato, o sea, si disminuye, esto no se va a activar, va a tender a prevalecer esto. Por lo tanto, va a pasar de aquí para acá. Va a estimular la gluconeogénesis, inhibe la glucólisis, o sea que se estimula la gluconeogénesis. Yo les recomiendo que se aprendan solamente este cuadro de acá, de toda la diapositiva. Toda la diapositiva entera se aprendan esto que está en rojo acá.
Y con eso pueden deducir todo el resto. Disculpen. La garganta se me está secando. El aumento de la fructosa 2,6-bifosfato estimula la glucólisis. ¿Sí? Acá. Esto se estimula. Este triángulo verde significa que se estimula el paso de fructosa 6-bifosfato a fructosa 1,6-bifosfato. Y esto pasa a la glucólisis. ¿Sí? Y por lo tanto ustedes pueden deducir después esto. ¿Qué ocurre si baja? Bueno, si está estimulando, va a bajar. O sea que se inhibe la glucólisis. Se inhibe la glucólisis. Y se estimula entonces la gluconeogénesis. Porque si está inhibiendo hasta acá, aquí se va a estimular. ¿Sí? Eso. Otro concepto que es importante es que entiendan qué relación tiene todo esto con la insulina y el glucagón. ¿Ya? Entonces la insulina lo que va a hacer es pasar la PFK2, ¿ya? Que es la enzima que va a realizar de forma se va a activar. Y por lo tanto, como la insulina activa la PFK2, va a producir este sustrato. Porque la PFK2 forma esto. La PFK2 forma esto. La PFK2 forma esto. ¿Entendió eso? Ojalá que esta diapositiva no es fácil. Voy a repetirlo. La insulina activa a la PFK2. ¿Sí? Y como la activa, va a formar el sustrato de la PFK2. ¿Cuál es el sustrato de la PFK2? La fructosa 2,6-bifosfato. Por lo tanto, la insulina va a estimular la glucólisis, o la insulina va a inhibir la gluconeogénesis. Ojalá se haya entendido eso, chiquillos. Al revés, el glucagón es el inverso, ¿verdad? O sea que inactiva a la PFK2, aquí está, y por lo tanto va a estar disminuyendo los niveles de la F2,6-bifosfato. Y como va a estar disminuyendo, va a estar inhibiéndose la glucólisis y estimulando la gluconeogénesis. O sea que en resumen, el glucagón va a inhibir la glucólisis, obvio, ¿no es cierto? Porque estamos en situación de hambre, ¿cierto? Hambruna, o estamos... El glucagón es para las situaciones de cagón, ¿no es cierto? Estamos cagados, ¿no es cierto? Algo así. Entonces el glucagón va a inhibir la glucólisis. Lo que queremos es estimular la gluconeogénesis. Ojalá que se entienda esta diapositiva porque no es fácil, chiquilla. Revísenla hartas veces hasta que se quede bien claro el concepto. Tienen que saber relacionar insulina, glucagón con la PFK2 y con la fructosa 2,6-bifosfato. ¿Sí? Y esto, ¿qué es lo que le ocurre con esto con la glucólisis y qué ocurre con esto con la gluconeogénesis? Eso es el resumen de todo esto. Sigamos. Ya, eso es respecto a la regulación por medio de la PFK, aquí dice PFK1, pero bueno, en el fondo sería la PFK2. O sea, sí, igual puede ser PFK1, porque en el fondo la PFK1 va a ser la que va a regular la fructosa 1,6-bifosfato. Así que está bien. Pero ese es una forma de regular. La segunda es por medio de la piruvato quinasa. ¿Se acuerdan lo que hace la piruvato quinasa? ¿Sí? ¿No? Bueno, si no se acuerdan, no se preocupen, vamos a revisarlo acá. Vamos a ver una situación de ayuna, ya una situación donde hay mucha hambre. Por lo tanto, vamos a tener glucagón, ¿sí? El glucagón va a estimular a una proteína quinasa A, y esta proteína quinasa A va a fosforilar aquí, fosforila a la piruvato quinasa y le coloca un fósforo, ¡pum! Pero la pregunta es, ¿qué hace la piruvato quinasa? Porque cuando le ponen el fósforo la inactiva. Entonces, ¿qué hace cuando está activa normalmente? Bueno, lo que hace es pasar de PEP de fosfonol piruvato a piruvato. ¿Se acuerdan que esta enzima lo vimos en el comienzo de esta clase? Que teníamos al revés la de piruvato a PEP, perdón, de PEP a piruvato. ¿Qué significa esto? Entonces, significa que esto promueve, ¿verdad?, la glucólisis. ¿Sí? Porque después de piruvato se va a formar, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace la piruvato quinasa. De PEP
de fosfonol piruvato a piruvato. Por lo tanto, esto ocurre en situaciones... ¿Cuándo ocurre esto que está acá, que esto es glucólisis? Esto ocurre cuando nosotros tenemos mucha azúcar, ¿cierto? Tenemos hambre, no hambre, comida, mucha comida. Entonces, cuando nosotros tenemos mucha hambre, ¿no es cierto? Esto se tiene que apagar, porque estamos quemando. No queremos quemar más, queremos tranquilito, bajemos el metabolismo. Entonces, cuando viene el glucagón, lo que hace es apagarla. Le dice, oye, apágate. Y se inactiva. Se fosforila. ¿Sí? Y eso lo hace por medio de la PK, una proteína quinasa A. ¿Sí? Proteína quinasa es una enzima que fosforila sencillamente. Y la fosforila gracias a un ATP. ¿Ya? Por eso es que le coloca un fósforo aquí. Entonces, en resumen, ¿cuál es el concepto de esta diapositiva? Tiene que quedar muy claro. La proteína quinasa y el concepto la glucólisis. Por medio de pasar PEP a piruvato. ¿Sí? Pero esto ocurre cuando hay mucha abundancia. Cuando tenemos mucha comida. Quemar. Pero cuando tenemos hambre, esto no puede ocurrir. ¿Sí? No ocurrir es guardar, bajar un poco el metabolismo, ¿sí? No hacer tanto despilfarro. Entonces, para eso el glucagón, ¿qué hace? La inactiva. ¿Cómo lo hace? Activando esta quinasa A, glucagón activa esta, y esta fosforila, y la inactiva. ¿Sí? Apréndanse bien. ¿Qué hace el glucagón? ¿Sobre quién? Que es la PK. ¿Y qué hace la PK sobre la proteína quinasa? La fosforila. ¿Y qué ocurre cuando la fosforila? Que el PEP no pasa a piruvato. ¿Sí? Ya, ojalá que haya quedado claro. ¿Qué más me interesa de aquí? Déjame ver si puedo sacar alguna cosa de acá. Ya, esto también puede ser importante. Situaciones que van a inhibir también el paso de PEP a piruvato. Van a ser el ATP, mucho ATP. Dice, ¿para qué voy a formar más ATP si tengo un montón? Tengo 1000. Tengo ya, estamos votando, así que apágate PEP a piruvato. No más glucólisis. Entonces eso es una forma. También podemos hacer mucha acetilcoenzima A, que es el siguiente sustrato de este. También lo mismo, dice, tenemos mucha acetilcoenzima A, no te pasen más PEP a piruvato. También la inhibe. ¿Sí? Y esto, chao, esto no se lo aprendan. Lo de la línea, esto no. Esto de acá sí me interesa mucho. ¿Ya? Si tenemos mucho ATP, mucha acetilcoenzima A o muchos ácidos grasos de cadena corta, se va a inhibir. Pero esto es secundario. Lo más importante es lo que está aquí en rojito. Eso, chiquilla, me faltó hablarles sobre ¿cómo se llama esto? La biosíntesis de glucosa en las plantas, ¿ya? Pero lamentablemente no es un tema que no tenga mucho recuerdo, no tengo cómo asociarlo más bien a memoria. Entonces eso yo creo que no es mucho lo que les puedo aportar desde mi perspectiva. Ojalá que el video les sirva, chiquilla. Si el video te gustó, suscríbete al canal. No, mentira, ya. Cualquier duda que tenga, háganmela por Facebook, por WhatsApp. Bueno, por Facebook mejor, para que todos participemos y aclaremos las dudas, ¿ya? Pónganle bueno en el estudio, chiquilla. Y nos estamos viendo. Chao, chao.